El día que mi familia me echó de casa, clavé un cuchillo en la mesa del comedor y juré por Dios que les haría pagar cada lágrima. No era un arrebato de niña tonta, era el nacimiento de un monstruo. Sevilla, con su sol abrasador y sus calles empedradas que olían a jazmín y traición, fue testigo de mi caída. Y años después, de mi venganza. Corrían los veranos de 2000 Queens, cuando el calor de Andalucía se pegaba a la piel como una segunda capa de sudor y resentimiento. Yo tenía 22 años, recién salida de la universidad con un título en economía que mi padre había financiado a regañadientes, solo porque mi hermano mayor, Javier, insistía en que una chica culta vale más para casarse. Nuestra familia era dueña de Bodegas Heredia, un imperio vinícola que se extendía por las viñas de Jerez y las bodegas centenarias de Sevilla. Mi abuelo lo había levantado de la nada, con manos callosas y un olfato para el negocio que mi padre, Antonio, había heredado como un lastre. Éramos ricos, sí, pero en esa riqueza había grietas profundas, como las fisuras en las paredes de nuestra casa señorial en Triana, donde el Guadalquivir lamía los cimientos como un río de secretos. Todo empezó con una cena familiar, de esas que mi madre, Carmen, organizaba para mantener las apariencias. El aire estaba cargado de humo de cigarrillos y el aroma del gazpacho frío. Javier, mi hermano de 30 años, acababa de anunciar su compromiso con Isabel, una rubia insípida de familia adinerada en Madrid. Esto unirá dos imperios, dijo él, alzando su copa de fino. Yo sonreí, porque sabía que Isabel era solo un escalón más en su ambición desmedida. Pero entonces, mi padre soltó la bomba. Elena, hija, hemos decidido que es hora de que te vayas. La casa es para la familia que cuenta. Javier y su futura esposa necesitan espacio para expandirse. ¿Espacio? ¿Para qué? Javier ya tenía su apartamento en el centro, pagado con dinero de la bodega. Yo vivía en casa porque trabajaba en la oficina contable, equilibrando libros que mi padre manipulaba para evadir impuestos. Pero la verdad era otra, yo había descubierto sus trapos sucios. Semanas antes, encontré facturas falsificadas, envíos de vino adulterado a exportadores extranjeros. Javier estaba metido hasta el cuello, blanqueando dinero a través de cuentas offshore. Se lo confronté en privado, y en lugar de gratitud, me miraron como a una amenaza. Eres una niña ingenua, me dijo mi madre, con esa voz melosa que usaba para endulzar venenos. Esto es el negocio familiar. Si hablas, nos hundes a todos. No hablé. Pero ellos lo sabían. Esa noche, mientras el cuchillo temblaba en mi mano, mi padre llamó a los primos brutos que custodiaban la bodega. Me arrastraron hasta la puerta, con mi maleta improvisada y el eco de las risas de Javier retumbando en el patio. Vete y no vuelvas, rata, escupió él. Afuera, la noche sevillana me envolvió como un sudario. Caminé por el puente de Triana, el viento del río azotando mi rostro, y en ese momento, el odio se cristalizó en mí como el mejor cristal de Bohemia. Dormí en un hostal cutre cerca de la Macarena, con el dinero que pude sacar de mi cuenta antes de que la bloquearan. Al día siguiente, busqué trabajo en cualquier bar o tienda, pero Sevilla es cruel con los desheredados. Las puertas se cerraban. Los conocidos de la alta sociedad me daban la espalda. Escándalo en los Heredia, murmuraban. Mi nombre se convirtió en sinónimo de vergüenza. Pasé meses en la miseria, sirviendo cañas en un tugurio de la Alameda, donde los borrachos me manoseaban y el jefe me pagaba con sonrisas lascivas. Cada noche, en mi cuchitril alquilado, trazaba planes en un cuaderno raído. No era venganza ciega, era justicia fría, calculada como una ecuación fiscal. Conocí a Marcos en uno de esos bares. Él era un contable freelance,
Un tipo anodino de 35 años con ojos grises que veían más de lo que decían. Venía de Córdoba, huérfano de familia, y olía a ambición contenida. Pareces alguien que sabe de números, me dijo una noche, mientras yo limpiaba la barra. Le conté mi historia a medias, lo suficiente para que mordiera el anzuelo. Marcos tenía contactos en el submundo financiero de Málaga, inversores que no preguntaban por procedencias. Juntos, montamos una pequeña consultoría de contabilidad offshore, oculta en un piso compartido en el Polígono Sur. Él era el cerebro lógico, yo, el fuego que lo impulsaba. Los primeros años fueron un infierno de supervivencia. Invertí cada euro en cursos online de finanzas internacionales, devorando libros sobre criptomonedas y mercados negros. Marcos me enseñó a navegar por las sombras, cuentas en Panamá, transferencias en bitcoins. La venganza es un negocio, me repetía. Y lo era. En 2018, nuestra firma, Eleva Consultores, empezó a atraer clientes, narcotraficantes disfrazados de exportadores de aceite de oliva, políticos corruptos de Andalucía. Yo equilibraba sus libros con precisión quirúrgica, y Marcos tejía las redes. Ganábamos lo suficiente para mudarnos a un ático en Nervión, con vistas al estadio del Betis. Pero no era suficiente. Quería más. Quería el imperio Heredia en mis manos. El twist vino en 2020, durante la pandemia que azotó España como un látigo divino. Las bodegas cerraron, el vino se pudría en barriles. Mi familia, arrogante como siempre, se endeudó con bancos locals para modernizarse. Javier, ahora casado y con un hijo, lideraba la junta directiva, pero su codicia lo cegaba. Descubrí, a través de un cliente común, un banquero de Sevilla que nos contrató para limpiar deudas, que habían hipotecado todo: viñas, bodegas, la casa familiar. El préstamo era mío para manipular. Marcos y yo inyectamos capital falso, inflando valoraciones con datos manipulados. Pero no era solo dinero, era personal. Regresé a Sevilla en secreto, disfrazada de turista en las ferias de abril. Vi a mi madre en la catedral, rezando por milagros que no vendrían. Javier paseaba por el Arenal con su esposa, ignorante de las sombras que se cernían. Planeé mi entrada, compré acciones minoritarias de Bodegas Heredia a través de testaferros, erosionando su control desde dentro. En 2022, cuando el escándalo estalló, pruebas de fraude fiscal filtradas a la Guardia Civil por un anónimo, yo estaba lista. La familia se desmoronó, mi padre arrestado por evasión, Javier huyendo a Portugal con lo puesto, mi madre vendiendo joyas para pagar abogados. Pero el clímax llegó en la Junta de Accionistas de 2023. Entré en la sala de la bodega principal, vestida de negro como una viuda vengadora, flanqueada por abogados y Marcos a mi lado. Señores, dije, con voz que cortaba como el filo de una navaja sevillana, soy Elena Heredia, y vengo a reclamar lo que es mío. El silencio fue ensordecedor. Javier, que había regresado arrastrado por la ley, me miró como si viera un fantasma. ¿Tú? ¿Cómo?, balbuceó. Les mostré los documentos, yo poseía el 51% ahora, gracias a las deudas que ellos mismos habían firmado. El imperio era mío. No fue limpio. Hubo gritos, acusaciones, un intento patético de mi padre por apelar a la sangre. Eres mi hija, rugió. Tú me mataste, respondí, recordándole la noche en Triana. Marcos negoció el traspaso, yo, la humillación. Les di una pensión mínima, lo justo para que vivieran en la pobreza que me habían impuesto. Javier terminó como gerente de una vinoteca cutre en el extrarradio, mi madre, limpiando casas en Santa Cruz. Yo expandí las bodegas, convirtiéndolas en un emporio global, con viñedos en Rioja y exportaciones a Asia.
Sin embargo, la venganza tiene su precio. En las noches solitarias, cuando el Guadalquivir susurra mentiras al oído, me pregunto si valió la pena. Marcos se fue hace un año. Harto de mis demonios, dice que el odio me consume como un cáncer. Y quizás tenga razón. Pero mirándome en el espejo de mi mansión en las afueras de Sevilla, veo no a una víctima, sino a una reina. Traicionada, sí, pero invencible. Y si el diablo llama a mi puerta, le abriré con una sonrisa, porque ya soy su dueña. El sol de Sevilla caía a plomos sobre el patio de la casa Heredia, convirtiendo el aire en un horno donde se cocían secretos y rencores. Era junio de 2000 Queens, y yo, Elena, acababa de cumplir 22 años. Mi vida, hasta ese momento, era un tapiz tejido con hilos de privilegio y asfixia. La casa en Triana, con sus azulejos sevillanos relucientes y sus patios llenos de bugambillas, era un mausoleo vivo de expectativas familiares. Mi padre, Antonio Heredia, un hombre de 58 años con bigote canoso y ojos que calculaban ganancias en cada mirada, dirigía Bodegas Heredia como un tirano benevolente. Mi madre, Carmen, una belleza marchita de 55, se encargaba de las apariencias, cenas opulentas, misas dominicales en la catedral, y sonrisas que ocultaban grietas. Javier, mi hermano mayor, era el heredero dorado. Alto, moreno, con esa arrogancia andaluza que hace que los hombres parezcan toreros incluso en traje de chaqueta. A los 30, ya manejaba las exportaciones, cortejando a distribuidores en ferias de Burdeos y cenas en Madrid. Yo era la hija menor, la inteligente pero inútil, como me llamaba en broma mi padre. Estudié economía en la Universidad de Sevilla porque Javier insistió. Una chica con carrera se casa mejor. Trabajaba en la oficina contable de la bodega, enterrada en pilas de facturas y balances que olían a tinta y engaño. Esa noche de la cena, el comedor estaba iluminado por candelabros de cristal heredados de mi abuela. El gazpacho humeaba en tazones de porcelana, y el jamón ibérico se cortaba en lonchas translúcidas. Javier anunció su compromiso con Isabel, una madrileña de familia banquera, con el brillo de un depredador que acaba de cazar. Esto sellará alianzas, dijo, besando la mano de ella. Mi padre aplaudió. Mi madre derramó lágrimas de cocodrilo. Yo alcé mi copa, pero el vino amargo se me atragantó en la garganta. Entonces, mi padre carraspeó. Elena, tenemos que hablar. Su voz era como el roce de una soga. La casa es grande, pero con Javier y Isabel. Necesitan espacio. Y tú, hija, es hora de que vueles sola. ¿Volar? Yo no volaba, yo era el pegamento invisible que mantenía los libros en orden. Pero ellos lo sabían, semanas antes. Había encontrado las discrepancias. Envíos de vino falso a Italia, etiquetas clonadas para inflar precios. Javier firmaba los cheques, mi padre cerraba los ojos. Les confronté en el despacho, con el corazón latiendo como un tambor flamenco. Esto es ilegal, dije. Javier rió, es negocio, Elena. Si sales con esto, nos arrastras a todos. No salí. Pero el miedo los carcomió. Esa noche, mientras el cuchillo se hundía en la madera de roble, mi rabia estalló. Me echáis como a un perro, grité. Mi madre palideció. Javier me agarró del brazo con fuerza magulladora. Vete ahora, o llamamos a la policía por amenaza, siseó mi padre. Los primos, esos gorilas leales a la sangre Heredia, me sacaron a rastras. Mi maleta, unas mudas, mi título enmarcado, y el medallón de mi abuela, el único tesoro real. La calle de Triana me recibió con indiferencia. El Guadalquivir fluía negro bajo los faroles, y el viento traía ecos de guitarras desde algún tablao lejano. Caminé horas,
las lágrimas secándose en mi rostro como sal en la piel. Encontré refugio en un hostal de la Cartuja. Un agujero con colchón hundido y paredes manchadas de humedad. Al amanecer, intenté acceder a mi cuenta bancaria, bloqueada. Llamé a amigos de la universidad, lo siento. Elena, es un lío familiar. Sevilla, mi Sevilla. Me escupió como a un hueso roído. Los primeros días fueron un borrón de supervivencia. Vendí joyas en el Rastro. Comí sobras de bares en el Alpujarra. Busqué trabajo, camarera en tabernas de la Alfalfa. Recepcionista en hoteles cutres del centro. Experiencia en bodegas. Mentí en currículos. Pero el nombre Heredia quemaba. Escándalo en Triana. Decían los chismes. Mi familia había tejido la red, Elena es inestable. Una traidora. Dormía con un cuchillo bajo la almohada. No por miedo a ladrones, sino a los fantasmas de mi propia ira. Fue en el Toro Enamorado, un bar de barrio en San Bernardo, donde conocí a Marcos. Él entraba cada viernes, pidiendo un mosto seco y abriendo su laptop para trabajar. Ojos grises, cabello revuelto, un aire de intelectual desaliñado. Eres de los Heredia, ¿verdad? Me dijo una noche, mientras yo servía su copa con manos temblorosas. Asentí, esperando lástima. En cambio, sonrió, yo soy Marcos Ruiz, contable. Sé de números sucios. ¿Quieres salir de esto? Hablamos hasta el cierre. Le conté todo, la traición, el fraude, el exilio. Él escuchó, sin juzgar. La familia es un yugo, dijo. Rompe cadenas, Elena. Yo te ayudo a forjar unas nuevas. Nuestra alianza nació esa noche. Marcos tenía un piso compartido en el Polígono Sur, un laberinto de bloques grises donde la pobreza sevillana se entretejía con sueños rotos. Me mudé allí, pagando con horas de limpieza. Juntos, lanzamos Eleva Consultores, una tapadera para servicios contables creativos. Él enseñaba cripto y offshore. Yo aplicaba mi conocimiento de la bodega. Clientes iniciales, pequeños empresarios endeudados, viudas con herencias embrolladas. Ganábamos migajas, pero eran mías. Cada euro era un ladrillo en mi muro de venganza. Las noches eran para planear. En el balcón diminuto, con vistas a contenedores y grafitis, trazábamos mapas. Primero, sobrevive, decía Marcos. Luego, conquista. Leía vorazmente El Príncipe de Maquiavelo, tratados de finanzas en la biblioteca pública. Corría por el parque de María Luisa al alba, purgando el veneno del cuerpo. Pero el alma ardía. Soñaba con Javier ahogándose en vino agrio, mi padre mendigando en las calles que una vez poseyó. En 2016, el primer golpe de suerte, un cliente, un exportador de aceitunas de Antequera, nos contrató para optimizar impuestos. Descubrimos su red de evasión, pero en lugar de delatarlo, la pulimos. Ganamos 10.000 euros. Invertí en un curso online de blockchain. Marcos sonrió, estás renaciendo, Elena. Pero el renacimiento duele. Una noche, vi a mi madre en el mercado de feria, comprando naranjas como si nada. Me escondí tras un puesto, el corazón en un puño. Quería gritar, abrazar, destruir. En cambio, juré, volveré, y seré tu dueña. Los meses se convirtieron en un torbellino de aprendizaje y aislamiento. Perdí peso, gané cicatrices invisibles. Sevilla me moldeaba, sus fiestas me recordaban la exclusión, sus ríos la fluidez del tiempo. Marcos se convirtió en mi ancla, pero no en amante, era un socio, un espejo de mi ambición. El odio es combustible, me dijo. No lo dejes apagarse. Y no lo hice. Cada rechazo laboral era un recordatorio, cada noticia de la bodega en el ABC de Sevilla. Un latigazo. Ellos prosperaban, yo, en las sombras, tejía mi telaraña.
Hacia finales de 2017, el EVA creció. Un político local, envuelto en escándalos de subvenciones, nos pagó una fortuna por limpiar sus cuentas. Compramos un local pequeño en Nervión, con aire acondicionado y una placa de latón. Yo dirigía ahora, con trajes a medida y el cabello recogido en un moño severo. Pero bajo la piel, el fuego rugía. Envié una carta anónima a la Hacienda de Andaluza, insinuando fraudes menores en Bodegas Heredia. Nada grave, solo una picadura para que picaran. El año nuevo trajo el primer contacto real. Un banquero de la Caixa en Sevilla, Don Luis, contactó con el EVA para asesoría internacional. En su oficina con vistas al Alcázar, reconocí el nombre, había firmado préstamos para mi familia. Heredia está expandiéndose, dijo. Sonreí, interesante. Yo puedo ayudar a que crezcan. O a que caigan. Él rió, pensando que era broma. Pero planté la semilla, datos sutiles sobre vulnerabilidades fiscales. Marcos advirtió, paciencia. Elena. La venganza es un vino que se fermenta lento. Y así, en las entrañas de Sevilla, mi imperio nacía de las ruinas del suyo. El Guadalquivir seguía fluyendo, indiferente, mientras yo nadaba a contracorriente, lista para arrastrarlos a todos. El ático en Nervión era mi primer trono, un espacio de vidrio y acero que contrastaba con el barroco decadente de Triana. En 2018, el EVA Consultores facturaba ya 100.000 euros al año. Un río de dinero sucio que lavábamos en inversiones legítimas, acciones en startups de Málaga, propiedades en el Costa del Sol. Marcos y yo éramos un dúo improbable, él, el calculador silencioso, devorando informes financieros hasta la madrugada, yo, la visionaria furiosa, soñando con bodegas en llamas. Somos Fagin y Oliver, pero sin moral, bromeaba él. Yo no reía. La moral era un lujo que mi familia me había robado. Sevilla bullía en su eterna contradicción, procesiones de Semana Santa mezcladas con el jolgorio de la feria, donde ricos y pobres bailaban sevillanas bajo carpas de luces. Yo evitaba las multitudes, prefiriendo las sombras del barrio Santa Cruz, donde los callejones estrechos susurraban conspiraciones. Mi rutina era un ritual de disciplina, café negro al amanecer en la Plaza de España, carrera por el río, luego horas en la oficina negociando con clientes que olían a colonia, cara y miedo. Un día, un narco de la costa, disfrazado de empresario de turismo, me ofreció un contrato millonario para blanquear ganancias de cocaína. No toques drogas, le dije. Pero el dinero es limpio y yo lo digo. Aceptó. Ese trato nos catapultó, compramos un servidor seguro en Gibraltar. Contratamos a un jeque freelance de Granada para ciberseguridad. Pero la reconstrucción no era solo financiera, era una guerra interna. Las noches me traicionaban con pesadillas, Javier riendo mientras me echaban, mi madre cerrando la puerta con llave. Despertaba sudando, con el medallón de mi abuela apretado en el puño. ¿Por qué? Abuela, murmuraba. Ella, que había muerto joven de cáncer, dejando la bodega a mi padre. Era mi fantasma protector. En su honor, visité su tumba en el cementerio de San Fernando, dejando una botella de manzanilla. Te vengaré, prometí al mármol agrietado. Marcos notaba mis demonios. El pasado es un ancla, Elena. Córtala. Intenté, citas fallidas con hombres anodinos de Tinder. Noches de flamenco en Los Gallos para purgar el alma. Pero el fuego ardía. En una de esas veladas, conocí a Sofía, una periodista freelance de El País Andalucía. Alta, con ojos verdes y un cinismo que rivalizaba el mío, bebió conmigo hasta el alba. Hoy de tu caída, dijo. Los Heredia son veneno. Le conté fragmentos. Y ella mordió, puedo filtrar historias. Por un precio. Sofía se convirtió en aliada. Una intermediaria peligrosa.
Juntas, plantamos rumores en foros online, fraude en bodegas Heredia. Nada probado. Solo humo para ahogarles. El negocio creció exponencialmente. En 2019, abrimos filial en Madrid, atrayendo clientes de la capital, lobistas del PP, herederos de fortunas catalanas. Yo volé a conferencias en Barcelona. Networking con tiburones financieros. Elena Heredia. Me presentaba, saboreando el apellido como un veneno dulce. Nadie conectaba los puntos, para ellos. Era una emprendedora rising star. Marcos manejaba Sevilla, expandiendo a criptominería en minas abandonadas de Río Tinto. Ganábamos millones, pero invertía todo en rastrear a mi familia. Contraté detectives privados, Javier compraba yates en Marbella. Mi padre golf en Guadalmina. Mi madre spas en Ronda. Vivían como reyes mientras yo había lamido botas. El primer contacto directo fue accidental. En una gala benéfica en el Teatro de la Maestranza. Vi a Isabel, ahora señora Heredia, luciendo diamantes que reconocí como de mi madre. Me acerqué, vestida de guebinche robado en outlet. Felicidades por el ascenso, dije, fingiendo casualidad. Ella palideció. Elena. ¿Qué haces aquí? Subiendo, respondí. Tú deberías saber de caídas. Huyó, pero el mensaje caló. Días después, Javier me llamó a un número bene. Déjanos en paz, zorra, gruñó. Colgué riendo. Era el comienzo. La pandemia de 2020 fue mi catalizador. España se paralizó, bares cerrados, viñedos inertes, el Guadalquivir convertido en arteria muerta. El EVA pivotó a remoto, consultoría virtual para empresas agonizantes. Mi familia sufrió exportaciones colapsadas, deudas acumuladas. Don Luis, el banquero, nos contrató de nuevo, desesperado. Heredia necesita refinanciar, confesó. Sonreí al Zoom, yo me encargo. Manipulamos valoraciones, inflamos activos con datos ficticios, atrayendo préstamos predatorios de fondos buitre en Londres. Marcos advirtió riesgos si sale mal. No salpica. ¿Qué salpique? Dije. Quiero su sangre. En esas sombras, mi psique se fracturó. Terapia online con una psicóloga de Valencia. El rencor te define. Elena. La despedí. En cambio, escribí un diario, páginas de furia poética, descripciones vívidas de su ruina soñada. Javier arrodillado en la viña, arrancando uvas con las uñas. Marcos me salvaba, cenas en su ático, debates sobre ética en el crimen. Somos redentores, decía él. O verdugos. Yo elegía verdugo. Hacia 2021, el lazo se tensó. Sofía filtró un artículo anónimo en Diario de Sevilla, irregularidades fiscales en bodegas andaluzas. No nombraba a Heredia, pero el retrato era obvio. Mi padre demandó, pero el daño estaba hecho, inversores nerviosos, bancos recelosos. Yo compré acciones a precio de saldo a través de Praxis en Luxemburgo. El 10% inicial, anónimo. Javier paranoico, contratando auditores. Ironía deliciosa. Pero la reconstrucción tenía grietas. Una noche, tras una borrachera en el Pura Vida, llamé a mi madre. Carmen, dije, fingiendo desconocida. Sé lo que hicieron. Silencio. Luego sollozos. Elena, hija. Vuelve. Colgué, vomitando en el baño. El odio vacilaba, pero lo avivé. No soy tu hija, escribí en el diario. Soy tu juez. Sevilla, con su sol implacable, me endurecía. Paseaba por las murallas del Alcázar, imaginando tronos. El EVA era mi imperio naciente, pero el verdadero estaba en las viñas Heredia, esperando ser cosechado. Marcos y yo brindamos con vino de Rioja, por la cosecha roja. Sangrienta, prometí en silencio.
2022 amaneció con el aroma de jazmín envenenado y el zumbido de abejas en las viñas de Jerez. El EVA Consultores era ahora un coloso discreto, oficinas en Sevilla, Madrid y un hub en Lisboa, facturando 8 cifras. Yo, Elena Heredia, era una sombra poderosa, citada en revistas como Forbes España como la disruptora andaluza. Pero bajo el barniz, el plan se desplegaba como una sevillana letal. Pasos medidos. Giros mortales. Mi venganza no era un estallido, era una sinfonía de erosión. Nota a nota. Hasta que el castillo se derrumbara. El tejido empezó con hilos finos. Usando Don Luis como puente, accedí a los balances internos de Bodegas Heredia. Solo auditoría externa. Mintió él. Descubrí el caos, deudas de 20 millones por la pandemia, ventas infladas, proveedores impagos. Javier, en su delirio de grandeza, había invertido en una app de vinos que quebró. Mi padre firmaba todo, ciego por la edad y el brandy. Sofía, mi pluma envenenada, preparó el siguiente golpe, una serie de posts en redes, anónimos pero virales, sobre el ocaso de los vinos nobles andaluces. Comentarios pinchaban, Heredia. Fraude o fracaso. Las acciones cayeron 15%, yo compré más, llegando al 25%. Marcos era mi contrapunto racional. En nuestro despacho con vistas al Betis, debatíamos ética sobre café solo. Esto cruza líneas, Elena. Haciende podría olerlo. Que huelan, respondí. Yo controlo el viento. Pero él tenía razón, el estrés me carcomía. Insomnio crónico, migrañas que latían como tambores de Semana Santa. Tomaba pastillas de un farmacéutico discreto en la Macarena, soñando con rostros familiares deformados por el terror. Una vez, en un sueño, estrangulé a Javier con vides, desperté jadeando, con uñas clavadas en las palmas. Expandí la red. Contraté a Raúl, un ex policía del Audico corrupto, para vigilancia. Fotos semanales, Javier en yates con amantes. Mi madre en misa confesando pecados que no nombraba. Usé eso para presionar proveedores, paguen tarde. Y Heredia cae. Cadena de impagos, botellas sin vender, viñedos sin cosecha. En Jerez, sabotajes sutiles, pesticidas accidentales en reservas atribuibles a rivales. Yo observaba desde lejos, en mi ático, con un vaso de fino en mano. Salud, familia. Brindaba al vacío. El personaje intermedio surgió en forma de Ana, una prima lejana que mi abuela había favorecido. La encontré en un café de la Constitución, viuda y amargada, trabajando como sommelier en un hotel. Tus padres me robaron la herencia, confesó tras unas copas. Alianza natural, le di trabajo en el EVA como asesora de vinos. Y ella, información interna. Javier planea vender la viña de El Puerto, susurró. Compré opciones sobre esa tierra, bloqueando la transacción. Javier furioso, culpando a conspiradores externos. Las emociones bullían, pH símbolo 1 ABNN símbolo 1 Eden web KH y BONH Javier Trembao. C símbolo 1 B0 símbolo 1 EDDI C símbolo 1 E3 TV símbolo 1 EDB y V símbolo 1 E3. TUI símbolo 1 EC7 TV símbolo 1 ECDNG KH y NH símbolo 1 EDBV símbolo 1 EC1 NH símbolo 1 EFNGN Gailan Zeng. Toantin Tron M símbolo 1 ED7 ICU símbolo 1 Eden Web CH símbolo 1 ECDP. Tinto Annuce símbolo 1 EDDGUA. Nung H símbolo 1 ED1 y H símbolo 1 EADNLNL símbolo 1 ECFI. Una noche, visité la casa de Triana de incógnito. Luces apagadas, jardín descuidado. Lágrimas cayeron, no por piedad, sino por la niña que fui. Merecen esto, me repetí. El clímax se gestaba en la Junta de 2023. Tenía el 40% de acciones, necesitaba el 11% final.
Sofía filtró el escándalo definitivo, documentos falsos enviados al mundo, detallando evasión y blanqueo. Heredia bajo lupa fiscal. Titularon. Mi padre sufrió un infarto leve, Javier voló de Marbella, pálido como un fantasma. La Guardia Civil allanó la bodega, computadoras incautadas, contadores arrestados. Yo, desde Lisboa, compré el paquete restante de un accionista asustado. 51%. Dueña. Pero el tejido tenía nudos. Raúl me traicionó, vendió info a Javier por soborno. Una amenaza anónima para o te exponemos. Marcos y yo contratamos guardaespaldas, Perenoy es sevillana. Es hora, dije. Regresé a Sevilla en jet privado, aterrizando en el aeropuerto de San Pablo como una conquistadora. La ciudad me recibió con tormenta, nubes negras sobre la Giralda, viento azotando el río. En el Hotel Alfonso XIII, planeé el regreso. Vestido negro de Dior, joyas de mi abuela. Marcos a mi lado, fiel pero tenso. Después de esto, ¿qué? Preguntó. Libertad. Mentí. Pero la libertad era ilusión, el odio era mi cadena. Ana me advirtió, tu madre está rota. No lo hagas por ella. Pero lo hice por mí. La venganza no era solo ruina, era catarsis. En el espejo del baño, vi ojeras profundas, labios apretados. Eres fuerte, susurré. Fuera. Sevilla dormía, ignorante del terremoto que vendría. El día de la junta. El aire olía a mosto fermentado y miedo. Entré en la sala de barricas centenarias, eco de historia heredia. Ellos estaban allí, padre en silla de ruedas, madre demacrada, Javier con traje arrugado. Silencio. Buenos días, dije. Soy Elena, y controlo esto ahora. La sala de juntas de Bodegas Heredia era un mausoleo de roble oscuro y retratos polvorientos de ancestros que me miraban con desaprobación silenciosa. El Queens de marzo de 2023. El sol filtraba a través de vidrieras teñidas, proyectando sombras rojas como sangre en el suelo de piedra. Yo entré con tacones que resonaban como disparos, flanqueada por dos abogados de Madrid y Marcos, cuya mano rozaba la mía en un gesto de solidaridad muda. La puerta se cerró con un clic definitivo, sellando el destino de los Heredia. Javier fue el primero en reaccionar. Se levantó de golpe, derribando su copa de agua. ¿Tú? ¿Cómo demonios? Su voz era un graznido, el rostro congestionado por la incredulidad y la bilis. Mi padre, en su silla de ruedas post-infarto, levantó una mano temblorosa. Elena. Hija mía. Mi madre sollozó en un pañuelo bordado, los ojos hinchados como ciruelas pasas. Los directivos, fantoches leales, murmuraban entre sí, hojeando documentos con manos sudorosas. Siéntense, ordené, con voz que cortaba el aire como una navaja de Albacete. Tomé la cabecera de la mesa, el sillón de cuero que una vez perteneció a mi abuelo. Esto no es una reunión familiar. Es un traspaso de poder. Desplegué los papeles, actas de accionistas, transferencias bancarias, informes forenses que detallaban cada maniobra. El 51% es mío. Legal. Verificado. Bodegas Heredia me pertenece. El caos estalló. Javier arremetió, estafadora. Has manipulado todo. Golpeó la mesa, salpicando tinta de bolígrafos. Mi padre gimió, por Dios. Elena, somos sangre. Sangre que me echó a la calle. Respondí. Mi voz un filo helado. Recordé la noche en Triana. El cuchillo en la madera. Sus risas. Me llamasteis rata. Ahora, yo soy la dueña de la trampa. Los abogados intervinieron, citando cláusulas. No había escapatoria. Mis movimientos habían sido quirúrgicos, cubiertos por capas de sociedades anónimas.
Sofía había asegurado que ningún rastro llevara a mí directamente. Marcos presentó el plan, despidos selectivos. Reestructuración. Mi visión para globalizar. Exportaciones a China. Viñedos orgánicos en La Rioja. Pero era humo. Lo real era la humillación. Mi madre se arrastró hasta mí, arrodillándose. Perdóname, hija. Fue un error. Sus manos, una vez manicureadas, ahora nudosas por la edad. Lágrimas calientes en mi falda. Por un segundo, el hielo se agrietó, vi a la mujer que me peinaba de niña, cantando nanas andaluzas. Pero el recuerdo de la puerta cerrándose lo selló. Levántate, dije fríamente. No hay perdón. Solo misericordia mínima, una pensión para que no mendiguéis. Javier intentó un último pulso, amenazó con demandas, con exponer mis secretos. Sé de él, Eva, de tus trapos sucios. Sonreí, inténtalo. Y verás cómo tus huesos blanquean en una celda. Raúl, el traidor, había sido neutralizado, comprado de vuelta con silencio forzado. La junta terminó en 2 horas, firmas temblorosas, llantos ahogados. Salí como reina, el imperio en mi bolsillo. Sevilla celebró mi victoria con ironía, lluvia torrencial esa noche, lavando las calles como lágrimas colectivas. En mi ático, brindé con Marcos, lo logramos. Él besó mi frente, tú lo lograste. Pero ¿y ahora? La pregunta flotó. Expandí inmediatamente, contraté enólogos de Burdeos. Lancé una línea premium Renacer Heredia. Las ventas repuntaron, medios me llamaban la salvadora. Pero las grietas aparecían. Emocionalmente, era un campo minado. PH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 Eden Web se convertía en vacío, ver a Javier como gerente de una vinoteca en Bella Vista, sirviendo a turistas. Era dulce al principio. Pero mi madre, viviendo en un piso modesto en Los Remedios, me enviaba cartas, te extraño, hija. Ven a comer. Las quemaba. Pero el humo olía a culpa. H símbolo 1 ED1 y H símbolo 1 EADN mordía, había destruido o liberado, socialmente. Conflictos estallaban. Isabel, la esposa de Javier, me confrontó en una gala del Real Alcázar. Eres un monstruo. Y tú, una cómplice. Repliqué. Danzó con otros. Pero el chisme volaba, Elena la vengadora. Amigos nuevos. Superficiales. Viejos. Ausentes. Marcos y yo nos distanciamos, él quería expandir el EVA a lo legal. Yo. Vengar eternamente. La ley acechaba. Una investigación menor de Haciende sobre mis offshore me rozó. Don Luis. Nervioso. Confesó, Javier paga informantes. Contraté más seguridad. Perenoye sevillana se instalaba. Paseos por el parque de San Telmo con guardaespaldas. Sombras en cada esquina. El primer revés personal, Ana, mi prima aliada, se volvió en contra. Has ido demasiado lejos, me dijo en un café de la Alameda. Tu abuela no querría esto. La despedí, pero sus palabras ecoaban. En terapia retomada, la psicóloga dijo, la venganza es un espejo roto. Te corta. Asentí, pero no cambié. Hacia verano, el imperio florecía, contratos con Carrefour, premios en Vinitaly. Pero en privado, bebía solo, recordando hooks de infancia. Twist se avecinaba. No sabía cuán profundo. El verano de 2023 en Sevilla era un horno de tensiones, con el termómetro rozando los 40 y el aire cargado de ozono y presagios. Bodegas Heredia renacía bajo mi mando, viñedos revitalizados. Una nueva bodega, en el marco de Jerez con tecnología de vanguardia. Campañas publicitarias que me ponían en portadas de Vogue España como la reina del vino. Pero el clímax se cosía a fuego lento. Un guiso de confrontaciones que estallaría en la feria de abril. Ese vórtice de sevillanas. Rebujitos y máscaras que ocultan verdades. Javier no se rindió.
Desde su vinoteca miserable. Orquestaba sabotajes, reseñas falsas en TripAdvisor. Rumores en grupos de WhatsApp de sumilleres. Elena es una usurpadora, susurraba. Una noche, irrumpió en mi ático, ebrio y desesperado. Los guardaespaldas lo redujeron, pero lo dejé entrar. Hermana, suplicó, de rodillas en el mármol. Dame una oportunidad. Por la sangre. Su rostro, hinchado por el alcohol, era un eco patético del hermano que una vez admiré. PH símbolo 1 ABNN símbolo 1 Eden Web bulló, sangre que me negaste. Lo eché. Pero sus palabras calaron, te estás destruyendo tú misma. Mi padre, desde una residencia en Dos Hermanas, me visitó. En silla de ruedas, con voz cascada, hija, el odio es un cáncer. Yo lo sé. Me comió la ambición. Lágrimas genuinas en sus ojos. Por primera vez, vi al hombre detrás del tirano, miedos, errores. Perdóname, rogó. El hielo se derritió un instante, lo abrasé, oliendo a vejez y arrepentimiento. Es tarde, murmuré. Pero esa noche, dudé. ¿Era venganza o masoquismo? Marcos notó el quiebre. Nuestra relación, platónica pero intensa, se tensó. Estás cambiando el guión, dijo en una cena en Eslava. El plan era ruina, no redención. Discutimos, él quería paz, yo control. Tú no entiendes, grité. Ellos me mataron. Salió, dejando un vacío. Días después, Sofía me advirtió, Javier contrató detectives. Saben de Eleva. El clímax estalló en la feria. Rebujitos en mano, en una caseta privada del Real de la Feria. Me reuní con inversores. Música flamenca retumbaba. Farolillos iluminaban rostros sonrientes. Entonces, Javier apareció con un sobre. Mira esto, escupió. Fotos, yo con narcos. Transferencias sospechosas de Eleva. Te hundo, Elena. El corazón me latió fuerte. El twist golpeó como un toro en la plaza. No eran mías. Eran trampas, Raúl. El ex policía había fabricado evidencia para Javier, pero el giro real era que Javier mismo estaba limpio. Mi hermano, en su paranoia, había fingido los fraudes originales para probar mi lealtad años atrás. Era una trampa para ti, para sacarte del camino, confesó, lágrimas en ojos. Padre y yo temíamos tu ambición, pero tú lo convertiste en realidad. Mi mundo se volteó, la traición era doble. Mi venganza construida en mentiras. Yo había destruido lo inocente. Furia ciega, lo golpeé. Él sobrecayendo en el barro. Guardias lo arrastraron. Llamé a Marcos, ven. Todo se derrumba. En el hotel. Sollozos, fui yo la traidora. Él me abrazó, no. Ellos te forjaron. Pero el daño, Hasien de allanó Eleva al día siguiente. Basado en las fotos falsas. Acciones de Heredia cayeron, inversores huyeron. Desesperada, confronté a mi madre en su piso. Dime la verdad, exigí. Ella, rota, era por proteger a Javier. Tú eras demasiado fuerte. H símbolo 1 de 1 y H símbolo 1 ADN me ahogó, había perdido todo por ilusiones. Twist final, Marcos reveló que había invertido en un fondo paralelo, salvando mi fortuna personal. Te cubrí, porque te amo. Confesión que volteó mi alma, no estaba sola. Pero las consecuencias rodaban, Javier arrestado por falsificación. Mi padre muriendo en paz, sabiendo la verdad. Yo, dueña nominal, vendí la bodega a un grupo francés, quedándome con ganancias. Eleva renació limpia, con Marcos como socio y amante. Sevilla, testigo, me vio renacer de nuevo, no como vengadora, sino como superviviente. El Guadalquivir lavó pecados, yo caminé sus orillas, libre al fin.
Otoño de 2023 envolvió Sevilla en un manto de hojas doradas y niebla del río. Un velo melancólico sobre las ruinas de mi venganza. La venta de bodegas Heredia a los franceses me dejó 30 millones en el banco. Pero el verdadero botín era Intenjabal, lecciones talladas en hueso. Eleva Consultores. Purgada de sombras. Se enfocó en consultoría ética, startups verdes. ONGs andaluzas. Marcos y yo, ahora pareja, mudados a una villa en el Aljarafe, con vistas a olivos centenarios. Hemos pagado el precio, decía él, besando mis cicatrices invisibles. Yo asentía, pero las noches traían ecos. Las consecuencias fueron una cadena implacable. Javier, condenado a 3 años por fraude menor, sus propias mentiras lo atraparon. Salió en 2025. Un hombre quebrado. Lo visité en su piso de Nervión, ahora gerente de un supermercado. Lo siento, Elena, murmuró, ojos hundidos. Yo también, respondí. No era perdón pleno, sino cierre. Compartimos un café, hablando de infancia, juegos en las viñas, sueños compartidos. Lágrimas fluyeron, el odio se disolvió en nostalgia salada. Mi madre, frágil como porcelana sevillana, se mudó conmigo. Cuidarla era penitencia y bálsamo, noches de sopa de tomate, recuerdos de nanas. Murió en primavera de 2024, en paz, susurrando, eres mi orgullo. Enterré el rencor con ella en San Fernando, junto a mi abuela. Mi padre ya había partido meses antes. Dejando una carta, te hice fuerte a mi imagen. Perdóname. La quemé en el Guadalquivir. Cenizas flotando como promesas rotas. Socialmente, el escándalo reverberó. Amigos falsos huyeron, verdaderos emergieron, como Sofía, ahora coautora en mis memorias planeadas. Eres leyenda, bromeaba. Pero la prensa fue cruel, la caída de la reina vengadora. Demande por difamación, ganando silencios. La ley, caprichosa, archivó mi caso, las fotos falsas no prosperaron. Don Luis, arruinado, se suicidó en su chalet de Sanlúcar, su muerte, un recordatorio de cadenas. Emocionalmente, la catarsis llegó en terapia intensiva, sesiones en la Giralda, hablando al viento. PH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 Edenweb SE transmutó en empatía, TU y símbolo 1 EC7 TV símbolo 1 ECDNG. En resiliencia, Toantin. En sabiduría, H símbolo 1 ED1 y H símbolo 1 EADN. En crecimiento. Escribí el diario final, la venganza me dio alas. Pero el perdón me enseñó a volar. El imperio personal floreció. Invertí en viñedos sostenibles en Ronda, una bodega pequeña llamada Renacer del Sur. No Heredia, sino mía, vinos honestos. Etiquetas con jazmín. Marcos y yo planeamos familia, un hijo, quizás, para romper ciclos. Sevilla me redimió, paseos por Triana al atardecer, flamenco en el arenal que purga almas. En el puente, donde todo empezó. Tiré el medallón al río, gracias. Abuela. Estoy completa. Años después. En 2025. Soy Elena Ruiz Heredia. Consultora. Madre. Superviviente. La historia se cuenta en cenas, me echaron. Volví dueña. Pero gané más, yo misma. No hay finales felices perfectos, solo vidas tejidas con hilos rotos y remendados. Y en eso, encuentro paz. El Guadalquivir fluye, eterno, llevando mis pecados al mar. Yo, sigo, invencible.